Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestro webcast sobre tendencias actuales con concretos arquitectónicos. A todos un saludo muy especial y esperamos que ustedes, sus familias y colaboradores se encuentren seguros y saludables. Hoy nos acompaña audiencia de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá y Puerto Rico. Nuestro objetivo es que nuestros asistentes puedan tener información para que desde sus empresas puedan tomar las mejores decisiones en esta contingencia. La información de este webinar y los análisis contenidos en el mismo no constituyen ningún tipo de asesoría, consejo o recomendación, siendo meramente de carácter informativo. Las decisiones que el participante tome o pueda tomar con base en esta información son de su entera y absoluta responsabilidad. Estamos seguros de que esta práctica nos aportará mucho a todos nuestros respectivos negocios. Queremos agradecer a nuestro ponente, el ingeniero arquitecto Juan Miguel Gutiérrez Rodríguez. Juan Miguel es ingeniero arquitectónico mexicano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de diseño, construcción, calidad, nuevas tecnologías de materiales y formación profesional. Actualmente se desempeña como gerente de transferencia. Gracias, Lorena. Vamos a arrancar este webinar. ¿Querías comentar algo más? ¿No? Sí, quería comentarles que antes de comenzar, esta sesión será grabada y las preguntas podrán hacerlas a través de nuestro chat. Estas serán respondidas al final de la sesión. Al terminar el webcast, enviaremos a través de nuestro chat una encuesta de satisfacción, la cual agradecemos nos ayuden a responder, ya que su retroalimentación es importante para nosotros. Ingeniero Gutiérrez, nuevamente muchísimas gracias y bienvenido. Tienes la palabra. No, muchas gracias por la invitación. Espero que esta plática les sirva un poquito en lo que estamos viendo nosotros, bueno, desde acá, desde México, lo que está pasando con estos temas de tecnología de concreto. En esta ocasión traemos este tema de concretos arquitectónicos. Estamos viendo una cierta tendencia a tener más información de este tipo de tecnologías. Y bueno, es por eso que quisimos compartir este tema con ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, son 5 temas. Tenemos cerca de 50 minutos para platicar de ellos. Una pequeña introducción. Vamos a hablar de las definiciones de los concretos arquitectónicos, un poco las tendencias que estamos viendo que pueden suceder en la construcción con ese tipo de tecnología. Un poquito ya más enfocados al tema del color, o de cómo se hace la coloración del material, y también hablaremos un poco de sistemas constructivos o de procedimientos constructivos. Entonces, pues bueno, en la parte de introducción nos gusta hablar de historia. La historia nos dice un poquito de dónde venimos, qué es lo que pasa, qué es lo que vemos, y bueno, particularmente en el país donde yo estoy viviendo actualmente, México tiene varios lugares que son conocidos por la parte arquitectónica. Entiendo que a lo mejor hay varios arquitectos en este foro y me gustaría lanzar la primera pregunta, y aquí Lorena me va a ayudar. Si ustedes identifican alguna de estas construcciones, algunas son famosas, algunas son o fueron diseñadas por algunos de estos arquitectos también famosos. Entonces, a ver si nos ayudan a contestar en el chat cuáles de estos edificios reconocen en las imágenes. Ahí en el siguiente, los nombres, por si de pronto alguno no se acuerda, les vamos a ayudar un poco también. Y pues bueno, ahí está Palacio Nacional, está la Torre Vancomer, está la Casa Estudio Frida Kahlo, la Casa Estudio Luis Barragán, la Torre Reforma, el Palacio de Bellas Artes y el edificio de Correos. A ver, ¿cuáles de estas 7 opciones, cuáles serían las 4 que ustedes estarían viendo en la imagen? Vamos a dar unos 3 minutitos. Yo creo que ya cerramos y veamos, Lorena, qué nos contesta las personas. Vamos a ver.
Perdón, ya se está viendo la encuesta al aire. A ver, vamos a ver ¿La ves qué en nos pantalla? contestaron. No, todo, bueno, yo todavía no la estoy viendo. Yo todavía no la estoy viendo. Si no, la podemos poner ya al final para ver cómo salieron las encuestas. Ah, sí se ve. Entonces a lo mejor es un tema que yo no lo estoy viendo. Ok. Lorena, ¿qué aquí? ¿Cuáles son los edificios que más están contestando? Me ¿Tienes dicen que no el... deja enviar la respuesta. Voy a mirar un segundo la configuración, pero si quieren pueden contestar en el chat mientras, por favor. En la parte histórica ponemos el ejemplo de estas imágenes. Esta es una casa que se construyó hace casi 100 años. Ahí pueden ver un poquito en 1929. Y si ven, esta casa tiene una tipología de diseño muy parecida a las casas que hoy actualmente se construyen en muchas ciudades de Latinoamérica. La verdad es que no encontramos de pronto cosas muy diferentes a lo que hoy se construye. La casa de alguna manera fue considerada en México como la primera casa funcionalista en este país. Fue construida en una zona que era conocida como una zona residencial, pero muy antigua, ¿no? Entonces, cuando este arquitecto, que a lo mejor muchos ya reconocieron, la construyó, decía que incluso la casa tenía una apariencia extraña. Existe la anécdota que incluso había vecinos de la zona aledaña donde se construyó la casa que hicieron intentos de que se destruyera la casa porque no querían que estuviera ahí, que decían que afiaba el espacio de la zona. Y bueno, la casa fue construida con concreto armado. El sistema constructivo que eligió en este caso Juan O'Gorman, cuando hizo esta casa, esta fue la primera casa que él construyó y de aquí sirvió incluso para las casas de Frida Kahlo y de Diego Rivera, que está en un predio contiguo a esta. Bueno, después de muchos años, la casa la pueden visitar, la casa está prácticamente entera. Y bueno, pues tiene ya casi va para 100 años. ¿Y por qué la ponemos? Porque en la concepción de Juan O'Gorman, cuando diseñó la casa, el concreto desnudo era parte de lo que él diseñó y de lo que él concibió. También cabe mencionar que tenía menos de 30 años O'Gorman cuando construyó esta casa. Y bueno, pues es un ejemplo de lo que se pudo haber logrado en ese tiempo, ¿no? Y es de alguna manera lo que nos trae ahora, que es el concreto arquitectónico o el concreto aparente, que otros arquitectos más adelante utilizaron como una base de diseño para muchas de las construcciones que ellos identificaron, ¿no? De alguna manera ahí pueden ver lo que hizo Agustín Hernández, lo que hizo Teodoro González y Abraham Soludowski, que estos son museos que se hicieron ya hace algunas décadas y los concretos que se pusieron eran concretos prácticamente expuestos con el agregado, ¿no? Esa era la tipología y la materialidad que los arquitectos pusieron. Está esta otra casa, que es la Casa Ámsterdam, que es del arquitecto Teodoro González de León, que son de los ejemplos que se fueron creando con esta parte. Pero ustedes también tienen ejemplos en Colombia de edificios de concretos desnudos. Vamos a poner la siguiente pregunta, Lore, y me ayudaría que me dijeran, a ver, ¿qué edificio vieron en la imagen anterior? Aparece el edificio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes. A ver si lanzamos el POP. Está el Centro Cultural de la Biblioteca Pública. Está la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y está la Biblioteca Pública El Tintal. Vamos a ver los asistentes, cuáles serían, cuál de estos edificios son los que ustedes creen. A ver si lo podemos ver o a ver si en el chat también quieren contestar también.
¿A ti te aparece, Lore? No me está dejando lanzar las preguntas, entonces le recomiendo a los asistentes Mejor en el chat, que lo hagamos en en el el chat. chat. Sí, por favor. Sí, ok. Vamos a ver si en el chat pusieron. Todavía no han puesto en el chat. No, a En mí el chat todavía nos no. indican Universidad Nacional. Ok. Pues sí, efectivamente es la Universidad Nacional, es la Facultad de Enfermería. Bueno, con esto, con este pequeño breviario, la pregunta es si seguimos utilizando los mismos concretos, si nos basamos en los mismos fundamentos, si prevalecen los mismos criterios que antes. De alguna manera ha evolucionado las tecnologías y nuevos arquitectos o arquitectos más recientes siguen aprovechando esta tecnología para construir edificaciones, ¿no? Ahí pueden ver algunos ejemplos de Alberto Kalach, que es un arquitecto que trabaja mucho con concreto desnudo, el arquitecto Rafael Pardo también, en esta casa también que es toda de concreto aparente, y que incluso se ha migrado a otros segmentos también de la industria de la construcción, como esto en Veracruz, que son edificaciones de mejor amplitud para la parte social, ¿no? Y ustedes también tienen ejemplos de edificios que ya utilizan el concreto desnudo. Está este caso de Daniel Bonilla ahí en Bogotá. Y bueno, pues esto ya se está utilizando y esto de alguna manera se ha seguido desarrollando, ¿no? Pero, ¿cuáles son las tendencias de ahora? ¿Qué es lo que vemos nosotros que está sucediendo? ¿Hacia dónde vemos que se generan las nuevas tendencias? Pues bueno, lo que vemos es primero entender qué es el concreto arquitectónico. El concreto arquitectónico es aquel que no tiene recubrimientos, que de alguna manera siempre va a estar expuesto tanto a interiores como exteriores y que no va a tener otro material de construcción encima de este. Y la verdad es que las texturas, los acabados, solo hoy lo que se puede hacer con el material es infinito. Existe demasiada información que hoy puede aplicarse, ¿no? ¿Qué buscan los clientes que ponen esta tecnología como parte de su desarrollo? Bueno, pues que tenga un aspecto aceptable, que tenga variaciones mínimas de color y de textura y que tenga también pocos defectos. Eso es lo que de alguna manera busca los clientes que van por este tipo de edificios, ¿no? O de tecnología. Tenemos otra pregunta de esta fotografía que acabamos de pasar, que es el Museo del Barroco, cerca del centro de la Ciudad de México. Díganos a ver qué arquitecto diseñó, o a ver si identifican cuál de estos 4 arquitectos, un arquitecto que ganó incluso un premio Pritzker, que es considerado como el Nobel de Arquitectura. A ver si nos pueden decir en el chat cuáles serían o cuál es el que ustedes identifican como el arquitecto que diseñó ¿cómo se llama? Museo del Barroco, este edificio, cerca del centro de la Ciudad de México. Díganos a ver qué arquitecto diseñó, o a ver si identifican cuál de estos 4 arquitectos, un arquitecto que ganó incluso un premio Pritzker, que es considerado como el Nobel de Arquitectura. A ver si nos pueden decir en el chat cuáles serían. Denis Galán, muchas gracias, Denis, por contestar. Toyoito, efectivamente, Toyoito fue uno de los que precisamente diseñaron este museo que está hecho con concreto blanco, ¿no? Incluso con agregados de mármol. Y bueno, para poder ya arrancar la parte de tecnología, preguntamos siempre si el concreto lleva un pigmento adicional y si el concreto arquitectónico es el que siempre tiene que estar pigmentado. Eso también lo preguntamos mucho, a ver si nos ayudan a contestar en el chat. Andrés dice que no, efectivamente es falso, el concreto arquitectónico no necesariamente debe de utilizar pigmentos, porque podemos de alguna manera utilizar tanto agregados y materias primas o ingredientes para hacerlo, versus aquellos que requieren de pigmentos, dependiendo de lo que soliciten, ¿no? O de lo que estén pidiendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en las tendencias? Lo que nosotros vemos es que hay 2 tipos de aplicaciones en los proyectos arquitectónicos. Tenemos la parte horizontal y la parte vertical. En la parte horizontal, donde estamos hablando de pavimentos de pisos,
Tenemos tecnologías ya muy tradicionales como los estampados, que tienen muchos años. Tenemos obras de más de 15, 20 años que se han utilizado con estos materiales, con estos sistemas de acabados. Y ahora lo que está sucediendo es que con la impresión de tecnologías 3D, los moldes pueden hacerse a cualquier diseño que se requiera en la obra, ¿no? O en el proyecto, por supuesto. Tenemos los acabados lisos, que pueden ser antiderrapantes hacia el exterior, que eso también es obviamente importante, o pueden tener otras apariencias más brillosas o más limpias hacia interiores, por ejemplo, como pueden ser los pulidos, que son más utilizados en esta parte. Por supuesto, están los comerciales. Ahora ya hay centros comerciales o tiendas de comercio que utilizan estos concretos para darles incluso un desempeño industrial, que es un desempeño no menor. O sea, se pueden utilizar este tipo de materiales para alto desempeño, como lo puede ser una tienda con mucho tránsito. Están también herramientas y acabados que tratan de emular algunas texturas de rocas o de materiales pétreos. Y ponemos estas fotografías para que también vean que las herramientas no son demasiado sofisticadas, sino que también tiene que ver la mano de obra, la calidad de la persona que hace el acabado, y no es tan engorroso, tan complicado hacer estos acabados. Ahí pueden ver, por ejemplo, una imagen más detallada de lo que es una buzarda mecánica para exponer el agregado en esta fotografía que estamos viendo, un deck para una alberca enfrente de una playa también. Esto se hace y hoy se puede hacer. Y estos concretos también, de alguna manera, somos sensibles a que aportan beneficios a la parte sustentable. Los concretos, de alguna manera, arquitectónicos, tienen ventajas sobre otros materiales, como puede ser, por ejemplo, el asfalto, que no tienen la misma calidad y el mismo grado. Una diferencia de estos, o una de estos atributos que pueden encontrar es, por ejemplo, la temperatura. En la imagen están viendo una comparativa de temperatura entre una vialidad de asfalto y vialidades de concreto, y ahí pueden ver los valores de temperatura y las variaciones en donde el asfalto rebasa los 30 grados centígrados y el concreto está cerca de los 25 grados centígrados, ¿no? Esto de alguna manera ayuda a que todos estos temas de la isla urbana de calor y de todo el tema de calentamiento en las zonas, pues de alguna manera puede ayudar. O, por ejemplo, también en reducir la cantidad de luminarias o la dispersión o el espaciamiento de estas, por supuesto, el nivel de luminiscencia que tienen, reducirlo para ahorrar y para bajar contenidos energéticos en lo que se desarrolla en un proyecto, ¿no? Existen otros acabados que se pueden seguir desarrollando para los proyectos urbanos, como los que están viendo en cuestión de comparar y combinar acabados. Se pueden hacer tan durables como queramos y se pueden hacer incluso con acabados hechos a la medida. Este es el Zócalo de la Ciudad de México. Se hizo con un color específico basado en el tono tezontle de las fachadas de los edificios, tanto de la catedral como del Palacio de Gobierno. Y bueno, ahí pueden ver un poco cómo está el acabado. Y por ejemplo, esta plancha recibe tanques militares en el desfile del 16 de septiembre de lo que se festeja. Hacia ese punto también se puede generar la durabilidad, ¿no? Existen otros acabados, como los amblasteados, como los acabados floteados, que se pueden combinar. Constructivamente, por ejemplo, estas técnicas son muy eficientes. Puedes pavimentar o colar un área muy grande de concreto sin tener que estar regresando o haciendo algunos temas de parchados. Y bueno, estas son las apariencias que se pueden obtener con estos materiales. Ahora ya también se pueden hacer deslavados con aditivos químicos que penetran solamente superficialmente sin dañar estructuralmente el material, y esto se puede retirar y pueden mostrar un acabado mejor. También tenemos en otros tipos de texturas y acabados. Estos son imágenes de colados que hoy ya se hacen en proyectos acá en México, incluso con las combinaciones de materiales, de acabados, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también los terrazos, que esto tiene que ver con una remembranza a los años 70 y 80. Hace algunas décadas en México se hacían estos acabados con pisos extremadamente pulidos, con los agregados expuestos, pero sin perder esta planicidad o
o hacer que fueran demasiado lisa la superficie, pues ahora se están retomando este tipo de apariencias en los proyectos y se están haciendo acabados con este tipo de texturas que están viendo, ¿no? Por supuesto, mencionar que cualquier tipo de sellador o cualquier tipo de material que se ponga sobre el concreto, hay que validarlo porque estos cambian y modifican la apariencia final del concreto, como lo pueden ver, por ejemplo, en estos andadores, en donde con diferentes selladores se puede ver el cambio de texturas. Y la infinidad que hoy se pueden hacer de acabados. Eso es en la parte horizontal. Ahora platiquemos de la parte vertical. Y en la parte vertical también estamos viendo que se empiezan a utilizar más por los beneficios contra la vida útil de los recubrimientos tradicionales. Un edificio como estos, el que están viendo en la fotografía que está sobre Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México, tiene más de 8 años de vida sin ninguna capa de recubrimiento de ningún tipo y la idea es que se mantenga así por muchos años, ¿no? Los enduelados, que son clásicos, que ya se han hecho en varios edificios, sigue siendo una opción bastante atractiva para la parte comercial, para la parte habitacional, por supuesto en la parte de edificación institucional. Hay muchos edificios que utilizan estos acabados para poder darle una materialidad o una apariencia al edificio o al diseño que se esté buscando. Se pueden colocar lejos de las zonas urbanas. Hoy la tecnología del concreto permite, por ejemplo, que los concretos tengan fluidez por 3, 4, 5 horas sin que se afecte la calidad del material, y que se puedan lograr apariencias, incluso con cementos grises, ya no vayamos a cementos blancos, ¿no? Estos materiales de alguna manera ayudan a toda esta parte y ahí pueden ver en las imágenes, pues, un poco cómo es el material, ¿no? Esto que, por ejemplo, ya son enduelados verticales, ya es simplemente cambiar la posición de cimbra y el tipo de cimbra. Esto también nos ayuda a jugar con los acabados que queramos, ¿no? Tanto como en cemento gris como con cemento blanco. Y dependiendo de lo que esté buscando el diseño, de lo que se esté buscando en la aplicación, es que de alguna manera se escogen también los materiales para hacerlo, ¿no? Ustedes ya lo tienen en Colombia, estos edificios, este edificio que ven de Daniel Bonilla en el centro, de alguna manera ven cómo el concreto permanece con esta apariencia en el centro de la imagen, pueden verlo hacia arriba, ¿no? Después, con esto, nuevos arquitectos están tratando de dar nuevas apariencias o cambios, empiezan a jugar con las cimbras, que eso es algo interesante, y empezamos a cambiar la orientación de estos, ¿no? Esto que está en una ciudad de Veracruz, que es un foro, es un teatro para música, que es el Foro Boca, pues ahí pueden ver las apariencias en las texturas de los muros, que aparte está en una zona marítima con alta salinidad. Bueno, pues el concreto, así como lo ven, está protegido y está expuesto a estas zonas, ¿no? Con lo que los arquitectos buscan y con el diseño que de alguna manera se está generando, lo que también se busca es cambiar o buscar nuevas apariencias, ¿no? Ahora las cimbras tienen un desempeño todavía más eficiente y es que estos edificios también se están construyendo precisamente para ahorrar en costos de mantenimiento, ¿no? Y aquí pueden ver algunas fotografías con los datos de los años en los que ya estos edificios tienen de envejecimiento y cómo han permanecido en el día a día, ¿no? De arquitectos como Teodoro González, como David Chipperfield, que está en el Museo Jumex. Ahí pueden ver la información claramente en sus pantallas, ¿no? Esto que es de Tadao Ando, que está en el norte del país, que es en Monterrey, esto es con un concreto gris. Y este que lo hizo Benjamín Romano, que es la Torre Reforma, en el año 2018 ganó el premio a Mejor Rascacielos Internacional. Y bueno, pues esta apariencia enduelada por la escala, obviamente, del edificio, pues es concreto liso, nada más que por la escala parece como si fuera, obviamente, emite como si fuera un enduelado. Pero bueno, son apariencias que hoy se pueden lograr, que ya se construyeron, que ya existen y que se siguen aprovechando en muchos de estos edificios. Esto es de Tatiana Bilbao en el Jardín Botánico. Y estos se combinan también con tecnologías que de alguna manera ayudan a que los concretos
permanezcan y tengan la compatibilidad que necesitan. Estos materiales se pueden asociar con otras tecnologías también. Esta fotografía que ven es de Alberto Calas, esto es de lo más reciente, ahora también ya se busca mayor perfección en el sistema de construcción y esto ayuda a lograr apariencias como las que ustedes están viendo. Y esto es uno de los proyectos actuales que se están construyendo. Esto es en una ciudad de Mazatlán, que es el nuevo acuario de la ciudad, y ahí pueden ver un poquito cómo está. Pero bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Hacia dónde vemos que va a empezar a generarse las nuevas apariencias de los proyectos que estamos viendo? Definitivamente con todo el tema de impresión 3D, las cimbras preformadas están tomando mucho auge a nivel mundial. En Europa y en Asia ya existen proyectos que están empujando este tipo de texturas y los vamos a ver también ya en Latinoamérica. De hecho, ya está sucediendo esto en nuestros países, ¿no? Ya hay arquitectos que están diseñando sus propios acabados, sus propias apariencias a diseño hecho a la medida, y esto ya se cuela, esto ya de alguna manera se construye. Se combinan con tecnologías para hacerlos más ligeros, incluso para reducir el acero de refuerzo, para hacerlos extremadamente fluidos. Y imágenes como estas, en donde el concreto es colado en sitio, que no es un prefabricado, que no es un panel, sino que es el mismo muro el que genera la apariencia que se busca, hoy va a suceder y ya está sucediendo esto y se va a ver más, ¿no? Esto, por ejemplo, que ven en Cancún, en donde incluso aquí es interesante, este diseño nos comentaron que lo hizo un artista colombiano. El artista de alguna manera desarrolló los diseños y los pliegues para que la cimbra tuviera esta morfología y que fuera un diseño único para la residencia que se desarrolló, ¿no? Este es un ejemplo de lo que hoy se puede hacer ya en el tema de diseño y de construcción, ¿no? Y bueno, curiosamente pues es de un compatriota suyo, ¿no? Y bueno, la verdad es que la creatividad y las ideas que cada edificio tenga para lograr los acabados, pues ya es infinita, ya es simplemente qué es lo que estamos buscando, hacia dónde queremos que se enfoque esta información, hacia dónde queremos dar el acabado que queremos en nuestros proyectos. Y bueno, y con esto de alguna manera tenemos que saber cómo es la parte del color. Muchas veces cuando hablamos con la parte de diseño o con las empresas que están haciendo el proyecto, muchas veces piden algún tipo de color específico, pero también tenemos que entender que los colores pueden tener una parte subjetiva y por eso es importante referenciarlos con un código. Cuando ustedes piden un material de color gris, pues puede haber 5, 6, 10, 20, 800 tipos de grises, ¿no? Para cada interpretación de cada persona, el color es distinto. Tenemos que ser más específicos y existen variables en el diseño de mezcla, tanto de los cementos o los agregados, que impactan directamente en las tonalidades de estos materiales. Y por supuesto, la luz y la percepción de cada uno de nosotros, pues eso varía, ¿no? Que nosotros de alguna manera decimos, bueno, pues que se acerquen con las empresas que les puedan dar las recomendaciones, porque la variedad de pigmentos o de colores es infinita. O sea, hoy con la tecnología de materiales que existen, hoy de alguna manera hay mucha variedad de materiales con los cuales se pueden diseñar los colores de los concretos y esto pues dependiendo de la zona, dependiendo de la ubicación, de qué elemento se va a colar, es que se necesita revisar, ¿no? Y para esto también de alguna manera no va a ser igual revisar los concretos en la parte digital o en un muestrario de papel que ya verlos físicamente en una muestra de concreto real, que eso es lo que tenemos que validar y por eso se solicita, se pide que se hagan este tipo de muestras, porque con estas muestras es cuando entonces ya tenemos la seguridad de lo que se está teniendo. Y obviamente esto se tiene que ajustar y analizar a las características estructurales del concreto. No podemos olvidar que los concretos tienen una aportación meramente estructural en el funcionamiento del edificio. Bueno, estas características pueden modificar la apariencia del concreto y por eso siempre tienen que estar
los dos unidos, ¿no? Las muestras se hacen dependiendo del elemento al que se vaya a colar o hacia dónde se vaya a realizar. Y bueno, los procedimientos constructivos también es muy importante tomarlos en cuenta. Los procedimientos constructivos de alguna manera engloban todo el uso de los materiales en la obra y si no los tomamos en cuenta, entonces tenemos que de alguna manera revisarlos, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el diseño ejecutivo, el tema de geometría, todo el tema de acabados, la modulación de los paneles de las cimbras, las especificaciones de cómo será el concreto, la fluidez, la trabajabilidad, materiales como desmoldantes, como juntas. Hay información que tenemos que saber antes del colado para poder decidir, para poder tomarlo en cuenta. Por supuesto, ayudar a la mano de obra a que tenga la información y la experiencia para poder hacer los colados de forma adecuada y que esto de alguna manera impacte en reducir los costos de mantenimiento o también tomar en cuenta cuáles serían los mantenimientos preventivos que se harían en las edificaciones, ¿no? Hablando específicamente, por ejemplo, del concreto, es importante seleccionar, por ejemplo, el tamaño del agregado grueso, elegir el revenimiento, de alguna manera definir claramente cuáles van a ser los tiempos de colado para poderlo ajustar. Aquí, por ejemplo, ponemos una imagen de los diferentes niveles de fluidez que hoy existen en la tecnología del concreto, en donde, por ejemplo, para pavimentos o elementos horizontales o sobre el terreno, se utilizarán revenimientos bajos, a lo mejor de 10, 12 centímetros. Son revenimientos convencionales, pero conforme estamos avanzando en la construcción, por ejemplo, para losas de entrepiso, ya en los siguientes niveles, ya esos revenimientos no pueden ser utilizados. Necesitamos considerar la fricción del concreto en las tuberías de las bombas y eso de alguna manera considerarlo al momento que lo hagamos. Y si vamos a colar otros elementos que queremos todavía más fluidez o que necesitamos de alguna manera mejor apariencia o también por la densidad de acero que se encuentra en el elemento, elevar todavía más el revenimiento o esta fluidez, incluso llegando a los concretos autocompactables, como lo ven en la cuarta fotografía del lado derecho, que esos ya requieren muy poca vibración o prácticamente se pueden colocar, ¿no? Y esto nos ayuda para poder saber también qué nivel de calidad queremos en lo que queremos colar, ¿no? Porque hoy podemos tener problemas si no elegimos bien los materiales. Tenemos que también tener claros los criterios bajo los cuales se rechazan o se aceptan los elementos ya colados y tener que ser, como dice ahí en el texto, realistas, optimistas o pesimistas con las especificaciones que queremos cuando construimos estos elementos, ¿no? Hacemos la recomendación también, por ejemplo, del tema de las cimbras o los encofrados o las formaletas, como también ustedes le llaman allá, en donde pues debe tenerse definido el número de usos, el impacto que debe tener en la limpieza, en la aplicación de los desmoldantes o los desencofrantes. Eso es importante. Y cada material es diferente, cada tipo de cimbra es diferente y da apariencias diferentes. Tenemos que tener claridad cuáles dan ventajas o desventajas dependiendo de los climas. Y al seleccionar este tipo de cimbras, pues bueno, entenderemos que se puedan generar las apariencias que se buscan en el proyecto. Cuando no lo logramos, cuando no hacemos esta validación de tecnologías, cuando de alguna manera no sacamos la información a tiempo, pues lo que sucede, empezamos a tener problemas en la apariencia con no tener homogeneidad en el pigmento, en los colores, en las manchas, generación de vetas. Ahí la imagen creo que es más clara. Y cuando sí lo hacemos, cuando de alguna manera revisamos y hacemos un previo de la información, entonces sí logramos esta parte y lo podemos tener, ¿no? Para eso nos apoyamos mucho en pruebas industriales. Recomendamos mucho el hacer pruebas industriales para evaluar cada una de las variables que están viendo ahí en la lista y que esto nos deje tranquilos al momento de que llevamos a nuestros clientes o los inversionistas o los desarrolladores o incluso el constructor para que sepa qué es lo que tiene que cuidar, qué es lo que se puede aprobar y no se puede aprobar. Esto es muy importante que se haga antes de los suministros oficiales cuando construimos este tipo de obras, ¿no? Por supuesto, todas las recomendaciones que se puedan dar en el sistema constructivo durante la colocación de los materiales o para hacer los acabados es importante.
debe haber memorias técnicas, descripciones en los catálogos de conceptos lo suficientemente claras para entender cuál es el acabado y la apariencia que se está dejando, y para eso hay procesos importantes como por ejemplo el proceso de vibrado para hacerlo, ¿no? Una vez que ya terminemos de aplicar todos estos acabados y de hacerlo, cuando desimbremos y cuando retiremos la simbra, pues confirmar que el acabado ha sido conforme y que al final todo el esfuerzo que se hizo, pues cumpla con lo que se está exponiendo y ofreciendo, ¿no? Y hoy se puede lograr, hoy ustedes conocen obras que ya se utiliza esta tecnología y que da los acabados que estamos buscando. En resumen, esta plática que les compartimos el día de hoy, pues lo que les queremos dejar es que todos los concretos tienen una variación. Al final, siendo arquitectónicos, están hechos a base de materiales pétreos y estos son obtenidos de la naturaleza. Por eso el tema de hacer los mock-ups para validarlo. Todos los materiales que están involucrados en el proceso constructivo impactarán en cómo se ve el concreto y cómo afecta a la apariencia. El clima, el sol tienen una participación muy importante en cómo se comporta el material. Recomendamos también que los concretos se evalúen una vez que se terminen de hacer los procesos de limpieza, de sellado, hasta que se termine de dejar listo el material. Entonces ya podemos observar si fue correcto o no correcto la apariencia que buscamos. Los invitamos a que visiten obras con estos tipos de materiales para que vean una percepción real a lo que ustedes vean de lo que significa construir con este tipo de tecnologías. Y bueno, hay empresas que son responsables de la parte del concreto, hay empresas que son responsables de la colocación, de los materiales adicionales que ofrecen. Entendemos que cada empresa es responsable de la parte que le toca, ¿no? Y por supuesto que es posible lograr buenos resultados. Lo ven obviamente con las fotografías que acabamos de compartir en esta presentación. Solamente con trabajo en equipo, con colaboración y con apertura, es que podamos de alguna manera lograr los acabados y los materiales que tenemos. Entonces, pues esa es la información que trajimos para el día de hoy. Lorena, a ver si hay preguntas o comentarios en los chats. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a recibir sus preguntas a través de nuestro chat en Zoom y en Facebook. Sabemos que muchas ya han sido resueltas durante la charla, sin embargo, aún nos quedan algunas por resolver. Les recomendamos en nuestro chat se encuentra el link donde podrán responder la encuesta de retroalimentación y solicitar su reconocimiento de asistencia. La primera pregunta ¿es posible lograr cualquier color en concreto? Pues digamos que sí. La verdad es que la tecnología de pigmentos ha avanzado más en Latinoamérica. Yo creo que a lo mejor hace unos 5 años era un poquito complicado, sobre todo los temas, por ejemplo, hacia colores azules. Ahora ya existe tecnología para hacer todo lo que derive hacia verdes, morados, todo eso ya se puede fabricar. Entonces, creemos que los materiales que hoy se tienen pueden sacar el color que uno quiera. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿qué es enduelado arquitecto? El enduelado significa el acabado de madera y la palabra viene de duela. La duela es la tabla alargada que se ve en algunos de los acabados. Incluso me voy a ir un poquito para atrás. Por ahí había una fotografía de las últimas, donde venía, por ejemplo, esta fotografía que se ve en blanco y negro o en tonos grises. Esto que ven aquí, estas son las duelas, ¿no? Las duelas significan estas tablas de madera que se cortan a esas medidas o la medida que se necesite, y a la conformación de la cimbra con el bastidor de estas tablas, a eso se le llama enduelado. Ok, entendido, ingeniero. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la apariencia de los concretos arquitectónicos? ¿Es algo que en el tiempo vaya desvaneciéndose? Yo diría que actualmente hay muchos tipos de concretos
que hemos visto en más de 20 años, no tenemos problemas. En el pasado, yo creo que en décadas pasadas, había algunas materias primas que hacia el intemperismo, hacia el medio ambiente, sufrían algún tipo de degradación. Nunca vamos a decir que ningún material no va a ser afectado por el medio ambiente. Todos los materiales de construcción son afectados por el medio ambiente. La pregunta es cuánto, o la pregunta es el nivel de impacto. Algunos de los ejemplos que compartimos, hay edificios de más de 15 años que no han tenido ningún tema. Creemos que los materiales con los que están fabricados se mantienen en el tiempo, ¿no? No te voy a decir que se garantizan 100 años porque no tenemos edificios con las últimas tecnologías, obviamente con esa antigüedad, pero sí tenemos pruebas y tenemos fundamentos técnicos para decir que el tiempo de permanencia de la coloración del concreto puede durar muchísimos, muchísimos años. Ok, tenemos una siguiente pregunta, ingeniero. Creo que tiene que ver mucho con esta y es cada cuánto tendría que hacerse el mantenimiento al concreto arquitectónico para mantener Bueno, el color. esa pregunta que es muy interesante depende del clima. No va a ser el mismo tiempo de mantenimiento en un clima seco, árido, a un clima lluvioso o a un clima más frío, por ejemplo, y que tenga más humedad. Esos factores impactan directamente en la apariencia del material. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde yo más veo un poco obras, tenemos edificios que no le han dado mantenimiento en 15 años o en 12 años no le han dado ningún mantenimiento y se mantienen estables. Entonces, va de la mano del requerimiento y del medio ambiente. Ahí les pedimos que se acerquen con sus técnicos para que con base en el clima y en el medio ambiente en el que están expuestos, pues se defina el tiempo de mantenimiento más adecuado. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué significa desbaste? El desbaste significa retirar una capa superficial de la pasta del concreto, que pueden ser de algunos milímetros o incluso puede llegar hasta más de 1 centímetro, en donde se expone la grava o se expone el agregado grueso. Eso es desbaste. El desbaste es abrasionar, quitar la superficie del material para darle otra textura, otro acabado, otra apariencia. Ok, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las variables del procedimiento constructivo que más impactan en la apariencia del concreto? Por experiencia, lo que nosotros vemos, un proceso muy importante es la cimbra y el desmoldante. La aplicación del desmoldante, el tipo de desmoldante con el tipo de cimbra tiene que ser compatibles. Esto quiere decir que hay cimbras que absorben más material que otras. Entonces, si el desmoldante no es compatible con la cimbra, empiezan los problemas de manchados, de separación de pasta. Ese es uno. El segundo, la compactación o el vibrado, es básico. Tenemos casos en donde no se hace en capas con una cierta longitud en el tiempo adecuado, no se hace con la cantidad de inserciones del vibrador en tiempo y forma o con la regularidad del proceso conforme se va descargando el concreto, y una vez que desimbramos, pues tenemos problemas como alguna de las fotografías donde mostramos una columna que estaba completamente expuesto. El tema del sellado también de la cimbra, el tema de la unión entre panel y panel, ya sea al mismo plano o en 90 grados, esa parte también hemos encontrado que es complicado, pero es complicado porque a veces no se pregunta cuáles son los materiales para poderlo hacer. Entonces ahí lo que recomendamos es que puedan hacer las preguntas para aterrizarlo con sus asesores. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, usted habló acerca de el mantenimiento que requiere un concreto frente al tema del clima. ¿Esto también interfiere a si se usa internamente o externamente este concreto? Es correcto, sí, no es lo mismo
la exposición, por ejemplo, un edificio que está completamente enfrente al mar, el nivel de impacto de la salinidad del agua hacia el exterior es muy diferente hacia el interior, ¿no? Pensemos solamente en el agua de lluvia, que trae una carga salina o una carga de salinidad importante. Va a ser completamente diferente el nivel de ataque. Entonces, con base en eso, la protección también tendrá que ser diferente. Si estamos en ciudades que no tengan tanta agresividad, pues a lo mejor la diferencia no es tanta, pero sí lo mencionamos porque no es lo mismo el exterior que el interior, son comportamientos distintos. Muchas gracias, ingeniero. ¿Para qué tipos de proyectos no recomienda usar el concreto arquitectónico? Híjole, esa es una buena pregunta. En general, el concreto arquitectónico se puede aplicar a muchos tipos de elementos. Tal vez, y diría que, por ejemplo, en cimentaciones o en excavaciones obviamente no aplicarían, pero ahorita curiosamente tenemos un ejemplo de un proyecto en donde los sótanos se están pensando hacer con concretos arquitectónicos para precisamente reducir el costo de mantenimiento, ¿no? En lugar de las pinturas. Entonces, yo creo que en todos aquellos elementos donde no es necesario la exposición del concreto, pues por lógica ahí no aplicará. En todo lo demás, pues ahí depende de la naturaleza del proyecto. O sea, según la capacidad del proyecto y lo que se quiera del material, lo vamos a hacer. Pero encontramos, por ejemplo, en otros países ejemplos de edificios que no estaban pensados como un concreto arquitectónico, pero la calidad del diseño de mezcla era tan buena que no requeriría ningún recubrimiento adicional, ninguna reparación, ningún otro tipo de mantenimiento por la misma calidad con la que se hace bien. Entonces, eh, solamente en esos elementos yo pensaría que no, ¿no? En los temas de cimentación. En el resto se puede ocupar. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus recomendaciones desde el punto de vista de tecnología de concreto para lograr una buena apariencia en concretos abuljadados o aburzardados? ¿Abusardados o abujardados? Sí, sí. Bueno, lo importante, no tener concretos de resistencias menores a 20 megapascales, por ejemplo. Esa es una, ¿no? Los concretos tienen que tener una relación agua-cemento también baja. Tenemos que tener mejor calidad en la mezcla. También puede ayudar el tema de la graduación entre grava y arena o entre agregados gruesos y finos. Dependiendo del acabado y de la apariencia que quieran en el proyecto, eso se manipula para lograr cierto tipo de apariencia al momento de hacer los acabados. También el tema del tiempo de fraguado es importante. Mezclas que tardan mucho en fraguar tienen que darles tiempo de que logren la madurez o la resistencia adecuada antes de aplicar los acabados, porque si no va a haber demasiada variabilidad en el acabado y eso no, a lo mejor no nos gusta. Yo creo que con esas es importante. Y la otra también es cuidar la resistencia del material, a lo mejor con el diseño de mezcla y los aditivos, para que se pueda controlar de mejor manera y cuando se empiece a romper la superficie o a hacer el desbaste o el acabado, como dicen, bujardeado, buzardeado, pues sea muy uniforme y quede más agradable al proyecto. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿en el concreto arquitectónico podemos mantener las mismas resistencias que utilizamos normalmente? Sí, pensando arriba de 20 megapascales. Abajo de eso ya podríamos empezar otros problemas, ¿no? Arriba de eso, cualquiera. Y en términos de asentamiento, Y en términos de asentamiento, que para ustedes es revenimiento, ¿no? Es fluidez. Tengo entendido. Creo que sí. En pavimentos, el revenimiento que nosotros consideramos o el asentamiento que nosotros consideramos
no debería rebasar los 14 centímetros. Pero ya para elementos bombeados tendrá que ser arriba de ese revenimiento y preferentemente en elementos verticales arriba de 18 centímetros o incluso 20 centímetros, ¿no? En la parte más alta de fluidez, por supuesto, están los autocompactables. Entendemos que el nivel de costo no es igual que los normales, pero tienen que hacer el análisis costo-beneficio de la cantidad de personas o de equipos que tendría que estar compactando bien el material versus utilizar concretos más fluidos. Ahí nada más lo tienen que revisar. Pero en cuestión de asentamientos, esa sería la respuesta, Lorena. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto puede aumentar el costo en porcentaje de un concreto normal y un arquitectónico? Es muy variable. Bueno, al menos en México es muy variable porque tenemos varias materias primas que pueden modificar mucho el costo, pero hemos tenido variaciones, por ejemplo, si un concreto tradicional vale 100, podemos decir que podemos empezar en un 10% adicional y podemos llegar hasta 300% adicionales, hablando de lo que se usa con mármol, por ejemplo, donde trituramos mármol, donde metemos cemento blanco. A mí me tocó, por ejemplo, un proyecto en la Ciudad de México, en el centro del país, donde nos pidieron traer agregado de la costa del Pacífico a 700 kilómetros de distancia, porque el agregado que se utilizó daba un color amarilloso, que era lo que querían que se viera en el acabado. Entonces, pues mover un agregado de ese tamaño o de esa distancia, pues obviamente impacta mucho en costo. Entonces, también depende de lo que se quiera y de qué tipo de concreto queramos o de apariencia queramos. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta, es ¿qué consejos nos puede dar para la utilización para utilizar el hormigón a la vista en fachadas arquitectónicas como resinas y barnices? ¿Y la recomendación quiere de las resinas o de los barnices o de la recomendación del concreto para aplicarles estas resinas o barnices? Porque eso no estaba muy claro. Dice, ¿nos puede dar para utilizar el hormigón o concreto a la vista en fachadas arquitectónicas como resinas y barnices? A ver si la persona que nos hizo esa pregunta, si puede complementar diciéndonos si se refiere a las recomendaciones solamente del concreto que van a recibir estas resinas o barnices. Así es. Ok. Pues no diferentes a las que tenemos en un concreto de alto desempeño, como ahorita lo que platicábamos para las recomendaciones de desbastado, con una mejor resistencia, arriba de 20 megapascales, cuidar los revenimientos dependiendo de la aplicación, si es horizontal o vertical. El tema, por ejemplo, también es importante, y a lo mejor por ahí es la pregunta, es necesario dejar que el concreto pierda la humedad a más del 90%, que eso suele suceder después de varias semanas o algunas semanas. ¿Por qué? Porque si hay humedad atrapada dentro del concreto y se aplica la resina o el barniz, esta humedad va a querer salir porque al final el concreto se calienta con la temperatura, obviamente, y entonces la humedad va a querer salir, va a querer llegar a donde está la resina y puede empezar a generar burbujas o a generar algunas imperfecciones en el acabado. La recomendación es que se utilicen o se apliquen estas resinas o barnices cuando el concreto esté menos seco. Hay algunas que son mucho más caras, de mejor desempeño, que tienen nanoporos que permiten la respiración del concreto, pero ya estamos hablando de materiales 200 o 300 pesos más, 200 o 300% más caros que los materiales tradicionales. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta relacionada a que si se necesita algún servicio en especial para la colocación de este concreto en obra.
Pues habrá que definir a qué le llamamos especial, pero lo que sí recomendamos es, por ejemplo, tener un buen control de la logística y el servicio de entrega. Es importante evitar lo que le llamamos en México las juntas frías, o es cuando se separa el concreto de un servicio entre otro, porque tardó mucho tiempo en llegar. Eso es importante que se cuide, hablando de logística. Cuidar también la variación de los revenimientos que estén dentro de la norma. No podemos de pronto recibir concretos fuera de revenimiento de tolerancias, porque también podría modificar un poco los tonos, aunque esto ya debería de cuidarse también en los concretos normales. También el tema de cuidar el curado es importante también. Ver que el curado o el proceso de curado no manche el material, esto también ayuda a revisarlo, y por eso se hacen estas pruebas que deseamos mock-ups, para que todas estas variables se evalúen. Creo que como temas especiales con respecto al suministro normal, esos podrían ser los más representativos. El resto debe de hacerse como cualquier concreto. ¿Por qué se falla mucho a veces en la colocación de estos concretos? Porque los concretos de línea o tradicionales o convencionales se van a recubrir con otros materiales. Entonces no importa que quede poroso, no importa que queden oquedades, no importa que queden muchos problemas, porque al final mucho de esto se recubre y se tapa. Entonces, más bien, tenemos que cambiar y tenemos que hacer que la obra negra tenga una alta calidad, porque también ahí hay temas de impacto estructural y de desempeño de la estructura. Entonces, esas serían como las recomendaciones. Pues ingeniero, muchísimas gracias por responder esas preguntas y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les agradecemos a quienes nos han dado su retroalimentación a través de la encuesta. A quienes aún no han podido participar, el link aún se encuentra disponible en nuestro chat y podrá solicitar a través de él el reconocimiento de asistencia. Los invitamos a todos el próximo martes a nuestro webcast. Las invitaciones serán enviadas a sus correos y la modalidad será la misma, a través de una liga de Zoom o a través de Facebook Live. Un abrazo a todos desde la distancia. Sigámonos cuidando y siguiendo los protocolos. Recuerden que la salud y seguridad es muy importante para todos. Infinitas gracias al ingeniero arquitecto Juan Miguel Gutiérrez por su disposición. A todos les deseamos un feliz resto de semana. Arquitecto, si quiere dar algunas palabras adicionales. No, pues gracias por la invitación. Gracias a los compañeros que pudieron estar. Y nos vemos en la próxima plática. Aquí estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para todos.